llevan un lazo. Entonces Dios no le importa cuando tiene propósito que tú seas estéril. Porque cuando Dios tiene propósito con una mujer, Dios rompe esa esterilidad. Cuando Dios tiene propósito con una mujer, Dios rompe esa barrera. Y yo no sé qué barrera hay en esa mujer que no está escuchando, en esa mujer que no está viendo. Ahora, no sé qué barrera hay en tu casa, no sé qué barrera hay en tu matrimonio, no sé qué barrera hay en tu vida física, pero vine a decirte que hay un Dios que cuando tiene propósito con una mujer, Él rompe la barrera. Porque aquí la barrera de Elizabeth no solo es que es estéril, también es una mujer vieja. Cuando la Biblia menciona de que es vieja, es que su costumbre había pasado. Por eso determina de que Dios hizo un milagro. Dios hizo una intervención divina. Porque lo único que va a quitar ese obstáculo que tú tienes, tanto en tu vida física como en tu vida emocional o como en tu vida espiritual, es una intervención divina. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes otra vez más. Me gustaría que ustedes comenten sobre todas las cosas, nuestra hermana Marixa, Stephanie, todas las mujeres que están en el grupo, comenten. Recuerden, suscríbanse y activen la campanita, amén. Comparta esto con alguien. Aquí está mi hermano y amigo Luis Miguel. Estamos compartiendo unos temas. Le dije esta semana los contenidos son totalmente de mujeres. Por eso necesitamos que las mujeres estén activas. Yo voy a ver la estadística, a ver cómo van las mujeres en este canal. Así que, Luis, preséntate. Amén, amén, amén. Dios bendiga a los hermanos y amigos que siempre están ahí pendientes a cada contenido. Por la razón por la cual estamos aquí, ¿verdad? Que es hablar acerca de la palabra de Dios. Un placer para mí estar una vez más con ustedes. Amén, junto a Ángel. Bueno, tú saben que mi gente, como yo siempre le digo, si usted no comenta y le da pulgar arriba, esto no puede llegar a más mujeres. Así que mujeres, anímense a darle pulgar arriba, darle like y sobre todo dejar un comentario, porque estos temas son de gran edificación y yo sé que es de gran bendición para todas las mujeres que sintonizan este canal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a hablar de una mujer que no hay mucha información de ella, pero que ella dejó hizo es estrago. Poderoso. Y es Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Entonces, como siempre, vamos a leer las Sagradas Escrituras como inicio en Lucas capítulo 1, verso 23 al 25. Dice así, en el nombre de Jesús: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Así ha hecho conmigo, dijo ella, el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Elizabeth era una mujer del Nuevo Testamento. En las sesiones anteriores hemos hablado un poco acerca de algunas mujeres del Antiguo Testamento. Creo, si no mal recuerdo, llegamos a hablar de Esther, mencionamos también a Ana en uno de los contenidos. Si usted no lo ha visto, véalo. Y en esta ocasión hablaremos de una mujer que está en el Nuevo Testamento, una mujer que, como dije al principio, no hay mucha información didáctica que podamos sacar de ella, pero sí hay un legado ahí que hay que extraerlo. Yo le dije en una ocasión que cada verso que usted lea de la Biblia hay que extraerlo al paso para que usted pueda entenderlo. Sí. Mira, Elizabeth era esposa de Zacarías, quien en ese momento era un sacerdote del templo de Dios, uno de los sacerdotes o el sacerdote principal. La Biblia enseña que ambos eran justos delante de Dios, eran personas, estamos hablando antes de Cristo, antes que nazca el Mesías. Eran justos, gente piadosa, pero de avanzada edad. Lamentablemente con una característica parecida a la de Ana, que era estéril. Elizabeth era estéril, todavía no había podido tener hijos. Y recordemos que aunque esta historia esté en el Nuevo Pacto, todavía era como si estuviera en el Antiguo Pacto, porque
El nuevo pacto se comienza con el nacimiento y el llamado de Cristo, el llamado de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, de manera que esto podía lucírsele también a atribuirle parte a la cultura del Antiguo Pacto. Elizabeth, la Biblia enseña que era una mujer de avanzada edad, y la promesa de ella tener un hijo, a diferencia de Ana y de algunas mujeres, no se le hizo a ella en particular, sino que se le hizo al marido. La Biblia dice que Zacarías, en el tiempo en que le tocaba ministrar delante de la presencia de Dios, entra al santuario, y cuando comienza a ministrar se le aparece el ángel Gabriel, y cuando se le aparece este ángel, la Biblia dice que Zacarías se asusta, pero el ángel le habla y le dice: tranquilo, no te asustes, yo he venido delante de Dios, y de cierto que tu mujer, le estoy resumiendo, tendrá un hijo. Y la Biblia dice que Zacarías le dice al ángel: pero ¿en qué conoceré esto si mi mujer es vieja? El ángel como que no tomó a gusto esta palabra y le dijo a Zacarías: yo he estado delante de Dios, quien me envió a darte esta palabra, y de cierto quedarás mudo hasta que esta palabra se cumpla. De manera tal que no sé, la Biblia dice que Zacarías quedó mudo, ¿verdad? Estamos hablando que Elizabeth está fuera del santuario y Zacarías queda mudo y el pueblo que lo está esperando. Cuando Zacarías sale, dice la palabra que Zacarías le hablaba por señas a la gente. Mi pregunta es: ¿en qué momento Zacarías le dijo a Elizabeth que el ángel de Dios vino delante de mí y me dijo que tú ibas a tener un hijo? No había forma de decírselo, el hombre estaba mudo. Así que la única cosa que él podía hacer era o escribir, como en algún momento lo dijo, o simplemente dejar que la cosa pase. El asunto es que cuando él salió, cuando a ti te dan una noticia como esa, que tú tienes, por ejemplo, una dificultad por años, y al tener esa dificultad por años, a ti te dan una noticia como, qué sé yo, tú tienes una enfermedad o algo, estás esperando un dinero, vamos a poner un dinero. Tú estás esperando un dinero que te envíen de fuera del país para a tú resolver un problema que tienes aquí en Dominicana o en el país donde esté. Y cuando a ti te dan esa noticia de que te van a dar ese dinero, lo más que tú puedes hacer si tienes esposa, lo más rápido es comunicárselo a tu esposa y decirle: oye, me van a enviar un dinero y vamos a resolver los problemas. Esto pasó con Zacarías. Zacarías en ese momento trató de resolver, ¿verdad? Quizá yo no sé cómo le dio esa noticia en ese momento a su mujer Elizabeth, no sé cómo. El asunto es que él sale con una buena noticia que no puede decir. Qué aflicción más grande, no poder dar las buenas noticias que a ti te dieron. Tú vas a tener un hijo y ese hijo va a ser, ¿verdad? No solo eso, era un heraldo. Qué bendición. Y la Biblia dice que Elizabeth era la madre de Samuel, la madre de Juan el Bautista. La Biblia dice que el ángel le dice a Zacarías: su nombre se llamará Juan, porque él encaminará el camino delante del Señor. ¿Qué más podemos decir de Elizabeth? La Biblia dice que Elizabeth, cuando llegue el tiempo, ¿verdad?, en que sale embarazada, es una bendición, porque esta mujer cuando sale embarazada dice: ha quitado el Todopoderoso la aflicción delante de mí, en presencia de todo el pueblo. La Biblia enseña que Elizabeth tenía una característica, y era que Elizabeth era pariente de María, la que fue madre de nuestro Señor Jesús en la tierra. Acudiendo a todo esto, estamos hablando de una mujer que fue la madre de Juan el Bautista. Juan el Bautista era la persona encargada de encaminar el camino hacia el Señor, de prepararle el camino al Señor. En su vientre habían 5 meses de embarazo cuando ella tiene un encuentro con la madre de Jesús. Y la Biblia dice que cuando ella tiene el encuentro con la madre de Jesús, en ese momento dice que la criatura saltó en su vientre. De manera que en ese momento fue lleno del Espíritu Santo, porque el ángel le dijo: él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Y es algo poderoso. Elizabeth tenía algo
que las mujeres del antiguo pacto, tanto María como era piadosa, como ella lo tenía. Y es que Elizabeth era una mujer que sabía mantener las buenas noticias dentro del orden divino. Elizabeth no era una mujer que cuando le decían vas a salir de la aflicción, lo que sea, tú vas, ella posiblemente tomaría, ¿verdad? Si fuera una mujer de este tiempo, te voy a dar 5 millones de pesos para que resuelva. Le da los 5 millones y se desaparece. Y va, resuelve y también se desaparece del barrio, lo que sea. No, Elizabeth se quedó ahí y le dio la buena noticia al pueblo de que viene alguien a preparar un camino para el Señor. Guardó en su corazón. Algo que siempre quiero decirle a las mujeres. Ustedes tienen la capacidad que nosotros no tenemos. Tienen la capacidad de hablar mucho y tienen la capacidad de hablar menos. Me explico. Las mujeres por naturaleza hablan mucho. O sea, fue algo que Dios le dio, un privilegio que Dios le dio. Tú pones a 2 mujeres en una plaza y hablan de todo. Es problema si hay 2 mujeres hablando. Ay, Dios mío. Ahí se entretiene. Tú tienes ahí, tú pones 2 hombres, el hombre nada más te dice hola, ¿qué tal? Y la familia, todo bien, ya. Se acabó la conversación. Muy difícil. Pero también ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Y es que ustedes saben guardar cosas en el corazón. Nosotros no sabemos mucho guardar las cosas. Nosotros las soltamos rápidamente. Porque no retenemos tanto. Ustedes las mujeres le dan una noticia en el año 1844. Y ahí si no son chismosas, los guardan. Si no son chismosas, lo primero que salta. Ahora, si es una mujer prudente, oye, de verdad, lo saca. Ángel, yo te voy a dejar a ti porque esto está terrible. ¿Qué tú tienes que decir de esta mujer? Yo realmente cuando me llegó de parte de Dios hablar acerca de Elizabeth, Dios me decía algo diferente a lo que es la vida de Ana, diferente a lo que es la vida de Esther, porque en Ana vemos que Ana es la protagonista, en Esther vemos a Esther también como protagonista, aunque siempre tenía personas al lado que le alentaban. Esther tenía a Mardoqueo, Ana tenía a Zacarías diciéndole tranquila, yo te quiero como quiera. Siempre había alguien, pero vemos que en Elizabeth no pasa lo mismo. Elizabeth tiene cierta característica. Dice que lo primero es que es estéril. Elizabeth no es estéril a los 30 ni a los 40. Desde la juventud nace con esa condición. Los que estudian medicina saben que esta es una condición que se nace con esto. Y muchas mujeres toman tratamiento y buscan un método para fertilizarse y así poder procrear. Pero parece que Elizabeth no tenía esa característica, porque aquí nos enseña que es estéril y también está vieja, ya está a una edad muy avanzada. Ya decir que para Elizabeth no hay esperanza. Ya toda la esperanza que había en Elizabeth se había terminado. Y nota esto, que Elizabeth y su esposo tienen una característica muy buena. Eran personas que guardaban los mandamientos, estaban bien delante de Dios, no eran personas que estaban padeciendo de una falta de bendición de hijos porque estaban en pecado o habían ofendido a la deidad de Dios. No, ellos estaban en rectitud, caminaban bien, pero Dios no lo había bendecido en esa área. Pero vemos que quien resalta en este pasaje no es Elizabeth. Realmente quien resalta en este pasaje es Zacarías, porque Zacarías es que está en el oficio de sacerdocio, aunque Elizabeth viene de un linaje sacerdotal, ya que es del linaje de Aarón y es un linaje sacerdotal. Es decir, que toda la simiente de Elizabeth es una simiente de hombres y mujeres que conocían al Dios de Israel y cómo Dios se podía mover. Aún conociendo a Dios y cómo Dios se podía mover, Elizabeth todavía no tenía esa bendición que es tener un hijo, aunque muchas mujeres no lo ven así, pero los hijos son bendiciones de Dios. Y cuando el ángel de Jehová se toma la iniciativa de parte de Dios de darle la información a Zacarías de lo que ya Dios de antemano se propuso hacer, no lo que Dios va a hacer, sino ya de lo que Dios se propuso, porque hay cosas que queremos que Dios haga y hay cosas que ya Dios dijo que la va a hacer. Es lo que está pasando en este lado. Por eso el ángel le habla de esta forma, porque ya el ángel viene con una determinación de Dios
hacia la vida de Elizabeth y cambiar lo que es la historia, porque Dios no solo quiere darle un hijo a Elizabeth, como mencionaba en la historia de Penina, no solo quiere darle un hijo, Dios va a inculcar en Elizabeth un propósito. Mira qué fuerte es el propósito de Dios en Elizabeth, que el propósito de Dios en Elizabeth es un propósito que va enlazado. Porque para hablar de Elizabeth o para hablar de quien viene en el vientre de Elizabeth, hay que mencionar también a Yeshua. Hay que mencionar a María, porque es un periodo que se enlaza. Es un periodo que va enlazado lo que es el nacimiento de Yeshua y lo que es el nacimiento de Juan. Porque todos sabemos que Juan y Jesús no se llevan muchas edades, o quizás se llevan meses. No vamos a investigar, no vamos a entrar en profundidades ahí, pero hay un lazo acá. Entonces este lazo es importante porque Elizabeth y María no son cualquier persona, son familia, son parientes. No sé si me están captando, como dice un predicador, no sé si me están siguiendo, y si me siguen me van a entender ahorita, dice el predicador. Entonces llevan un lazo. Entonces Dios no le importa cuando tiene propósito que tú seas estéril. Porque cuando Dios tiene propósito con una mujer, Dios rompe esa esterilidad. Cuando Dios tiene propósito con una mujer, Dios rompe esa barrera. Y yo no sé qué barrera hay en esa mujer que no está escuchando, en esa mujer que no está viendo. Ahora, no sé qué barrera hay en tu casa, no sé qué barrera hay en tu matrimonio, no sé qué barrera hay en tu vida física, pero vine a decirte que hay un Dios que cuando tiene propósito con una mujer, Él rompe la barrera. Porque aquí la barrera de Elizabeth no solo es que es estéril, también es una mujer vieja. Y cuando la Biblia menciona de que es vieja, es que su costumbre había pasado. Por eso determina de que Dios hizo un milagro. ¿Ven? Dios hizo una intervención divina, porque lo único que va a quitar ese obstáculo que tú tienes tanto en tu vida física como en tu vida emocional o como en tu vida espiritual es una intervención divina. Porque el mismo Zacarías no se lo cree. Zacarías, un sacerdote. Los sacerdotes sabían de la Torá, conocían los manuscritos, sabían las intervenciones divinas, sabían que cuando Dios hablaba. Pero para Zacarías lo que el ángel está diciendo es imposible. Para Zacarías, él tiene una esposa, que lo está bien, pero esa esposa no tiene propósito. Para Zacarías, él tiene una mujer que es bonita, es cariñosa, pero no hay un propósito de Dios con esa mujer. ¿Por qué digo que no hay un propósito? Zacarías se cree esto porque Zacarías sabe que su mujer no solo es estéril, sino es que es vieja. No puede, ya no hay solución para Zacarías. Es lo que Zacarías se cree, pero el ángel dice: por cuanto no sabes de dónde yo vengo, porque yo vengo de la presencia de Dios, muchachos. ¿Por qué el ángel tiene que explicarle a Zacarías que viene de la presencia de Dios? El ángel sabe que Zacarías no es un miembro más. Zacarías es un sacerdote que le tocó por suerte ofrecer. Es decir que no solo esto, Dios está trabajando no solo en darle un hijo, sino en que le toque a él entrar. Por eso dice que cuando se echó, cayó sobre quién. Ay, Dios mío. Por eso que Dios trabaja de manera misteriosa. Dios está trabajando hasta en la elección de él entrar al santuario. Por eso el ángel dice: tú no sabes dónde yo vengo. Yo soy fulano de tal y vengo de la presencia del Señor. Por cuanto no creeriste, quedarás mudo. Y cuando Zacarías queda mudo, todo el mundo que vio a Zacarías sabía que Zacarías se había encontrado con alguien. Así es. Que algo divino había pasado. Y yo creo y estoy seguro de parte de Dios que hay cosas sobrenaturales que van a pasar en tu familia, mujer. Hay cosas divinas que parecían imposible tener solución. Yo no sé cómo es tu esposo, no sé cómo son tus hijos, no sé cuál problema matrimonial, financiero, qué conflicto hay en tu hogar. No sé qué es lo que está pasando, pero yo sé que en los próximos días algo divino de Dios se va a manifestar. Porque quizá Elizabeth estaba relajada en su casa, cocinando, limpiando como de costumbre,
pero Zacarías tenía un encuentro divino. Mientras Elizabeth estaba, porque Dios no está tratando con Elizabeth, Dios está tratando con Zacarías, porque el problema no es Elizabeth, el problema es un Zacarías que le sirve a Dios, pero no conoce la magnitud de maravillas que puede hacer Dios. No sé si me entendió. Para mí, Elizabeth es una mujer de fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando le llega a María, Elizabeth es totalmente llena. Así es. Recibe una investidura. Es decir, que si es llena del Espíritu, era una mujer que sentía el poder, sentía la gloria. Y yo no sé en qué condición estás, si estás al lado de un Zacarías que tiene un llamado evangelístico, tiene un llamado profético, tiene un llamado pastoral, pero solamente tiene el llamado, lo ejerce, sí, pero no cree cuando Dios le habla. Hay mujeres que están rodeadas de Zacarías, aleluya, que están ejerciendo un cargo quizá evangelístico, quizá pastoral, profético, pero no creen. No creen. Porque el problema acá es Zacarías que no cree. Elizabeth, no vemos un conflicto con Elizabeth en la Biblia. Búsquenme un conflicto con Elizabeth. No hay un conflicto. Parece que Elizabeth, de que vio que el tipo se quedó mudo, dijo, ya Dios habló. Algo se me rompió. Porque él se quedó mudo. No fue que no trabajó como hombre. No sé si me están entendiendo. Él se quedó mudo, pero trabajó como hombre. Claro. Y Elizabeth recibió lo que venía. Yo no sé si me están entendiendo acá. Porque a veces estamos rodeados con gente que son de Dios, pero no le creen a Dios. Así por eso Jesús en una ocasión, yo dije esto, yo sé que usted va a coger este corte y va a hacer su meme, pero Jesús en una ocasión se burla de los discípulos. ¿Por qué digo que se burla? Dice, mira, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le dirían a estos montes, muévanse de aquí para allá. En esa época lo que más se daba es la mostaza, y todos los discípulos que están ahí saben que es un grano insignificante, que no se ve, así que es. Para verlo y poder percibir su belleza hay que verlo con lupa. Lo que Jesús está diciendo, muchachos, ustedes están hablando de fe, pero ustedes no saben lo que es eso. Porque si ustedes tuvieran así de fe, ustedes le hablan a este monte. Si Dios le está diciendo, si tuviese fe como este grano de mostaza, hablaría al monte que se mueva. ¿Qué le está diciendo en dominicanamente hablando? Ustedes no tienen fe. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos un ministro de Dios que ejerce un llamado sacerdotal, pero que no cree. Así es. No cree que Dios puede embarazar a su esposa. No cree que Dios puede darle criatura. Vine a hablar con alguien que tiene una mujer de fe, tiene una mujer de oración, pero tú no crees. Y en el matrimonio, en el hogar, necesitamos que la mujer crea. Así es. Pero que también el hombre crea que Dios lo puede hacer. Claro. Luis, ¿diste algo para cerrar este asunto aquí? Mira, que ya no está mirando la productora. Yo solamente voy a mencionar que Elizabeth era una mujer que sabía la responsabilidad de servir a Dios. ¿Quién era la cabeza en ese momento de servir al Señor? Zacarías. Pero Elizabeth no era una mujer que lo esperaba en la casa peleando. ¿Por qué duraste tanto en el santuario? Porque acuérdate que ellos no era de costumbre el tiempo que había durado. De hecho, la Biblia dice que cuando Zacarías duró mucho tiempo, ellos dijeron, algo está pasando. Se está cocinando algo. Imagínate que Elizabeth no hubiera sido una mujer de oración y prudente. ¿Por qué duraste tanto ahí afuera? Gracias, qué bueno que saliste mudo. Por fin Dios me escuchó. Un hombre que dura tanto, qué sé yo. Es difícil, tú como predicador, gracias a Dios que tú tienes una mujer, Ángel, que te respalda, pero hay muchos predicadores que tienen una mujer que cuando llegan a la casa... Le hacen escena de celo ahí mismo después de predicar. ¿Y por qué fulana? ¿Por qué la tocaste? ¿Por qué la ministraste? O sea, es una batalla. Entonces, mujeres, sean sabias como Elizabeth, manténganse, sirvan a Dios, como también lo hace su esposo, que sería el ideal. Ahora, cuando es la mujer que sirve al Señor y el esposo sirve, en este caso... tome la posición, ¿verdad?, que tomó Esther, que Esther se dejó llevar del consejo de Mardoqueo. Pero para cerrar con mi opinión, la Biblia dice que el ángel le dijo a Zacarías, tu oración ha sido escuchada delante de Dios. No sé por qué Dios se toma la osadía, o no sé, podría mencionar así, de hacer las cosas para nosotros a última hora, humanamente hablando. Quizás Zacarías dijo, pero oye, yo te estoy esperando por mucho tiempo, a mí se me había olvidado esa oración ya, pero ¿de cuál oración tú me estás hablando? De un hijo, porque a mí se me había olvidado eso.
quiero decirte que Dios no se olvida de las cosas. Hay que ver a qué edad Zacarías estaba orando por eso. Exactamente. Posiblemente le estaba orando a, qué sé yo, a los 20 años, Por 17, o cuando 18. se casó. Pero ahora tiene, la Biblia no dice la edad que tiene, la Biblia dice que era de edad avanzada. Vamos a ponerle que tenía 60. Sí. Y ahora a 60 años que el ángel me dice a mí que yo voy a tener un hijo. Óyeme, Dios mío, ¿qué tú me estás enseñando con esto? Entonces, damas y caballeros, niños y jóvenes que escuchan la palabra de Dios a través de esta sesión, quiero decirles lo siguiente: Dios es un Dios que se especializa en lo imposible. ¿Sabe qué significa el nombre de Elizabeth? Mi Dios ha prometido. Lo que Dios te prometió, Dios lo cumple por encima de lo que sea. No hay una palabra que haya salido de la boca de Dios que no se cumpla. Así que esperemos que esta palabra que tú has recibido hoy sea de mucha bendición. Mujer, respalda a tu marido si está en ministerio, ayúdalo y entiende, porque solamente las mujeres de oración van a entender a un hombre de oración. Dios te bendiga. Bueno, mi gente linda, suscríbete, compártelo y sobre todo comenta si te gustó ese tema acerca de Elizabeth. No para hacer otro, porque no hay más nada que hablar de Elizabeth, sino para saber que te gustó. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta la próxima. Shalom, shalom.